Bienvenidos a Saddleback Online. ¡Los amo! Quiero dar la bienvenida a nuestro campus, a quienes se nos unen en línea, a nuestras extensiones en todo el mundo. Y hoy quiero dar un especial saludo a todos los que nos están viendo, a las mujeres en la prisión CIW en Santa Rosa, en las Filipinas, en Manila. Y debo decir, antes de aplaudirles, que están creciendo y son ahora uno de los más grandes campus que llega a 1,300 personas cada semana. Y quiero saludarlos y también quiero expresarles nuestro amor a Grace, nuestra pastora. Allí podemos saludar a Grace y agradecer su liderazgo. Hoy estamos en la semana 2 de la serie Centavos con Sentido y debo decir, para iniciar el mensaje, tengo mucha energía sobre lo que voy a compartir el día de hoy, un mensaje que tengo en mi corazón. Alguien me dijo la otra vez después del mensaje, era como si volvieras a la vida al hablar de dinero. Y la razón es que me apasiona mucho hablar del tema porque he visto la fidelidad de Dios. Stacy y yo llevamos casados 21 años y ya vi estos principios que veremos en el transcurso de la serie en mi vida y muchas otras. Experimenté la bendición resultante de seguir los principios de Dios en mis finanzas. Y creo que muchos estamos de acuerdo en que muchas cosas combaten la paz, muchas que están contra nosotros y la libertad financiera. Pero Dios tiene mucho que decir en su palabra sobre vivir con libertad en nuestras finanzas. Y vimos la otra vez cómo entendemos la verdad de Dios sobre las finanzas. Y vimos que Dios quiere desbloquear en nosotros otra perspectiva de su verdad. Y hoy quiero hablarles sobre mentalidades, pues Dios tiene una mentalidad sobre el dinero que lleva a la libertad. Pero quiero empezar por compartir sobre un libro que leí una vez llamada Mentalidad, de una mujer llamada Carol Dweck, y ella es una psicóloga. Escribió este libro y les diré cuál es su tesis por si no lo leen. Dijo que hay dos tipos de personas e hizo una investigación con atletas, estudiantes, con empresarios en todos los ámbitos de las artes y notó que hay personas que crecen y siguen mejorando y son muy exitosas y otras que tienen un éxito muy prematuro y chocan contra un muro. Así que empezó a investigar cuál es la diferencia entre ambos tipos de personas y fue su mentalidad, que ambos grupos tenían una mentalidad muy diferente sobre su vida. Y el primer grupo tenía una mentalidad a la que llamó fija, y lo que notó aún al investigar estudiantes con buenas calificaciones fue que al llegar a una buena escuela ellos empeoraron y que si fueron entrenados para crecer, enseñados a crecer en lo profundo de su mente, creen que su éxito se debe a su destreza natural. Cada vez que encuentran una barrera, estarán tentados a renunciar. Y esa mentalidad fija los haría interpretar una realidad que no es tal y no seguirían creciendo. Por otro lado, vio a otro grupo de personas que tenían mentalidad de crecimiento. Significa que en su visión de la vida no son exitosas por su talento y en realidad creen que pueden progresar por su trabajo y su esfuerzo y por dar todo su ser a una misión o visión. Y cuando encuentran dificultades, las interpretan como una oportunidad de vencer. Y la razón para compartir todo esto es que la única diferencia es importante. La única diferencia fue la mentalidad. La única diferencia entre ambos grupos era la forma de ver el mundo alrededor. La mentalidad es poderosa. Nuestra mentalidad suele volverse para nosotros una profecía autocumplida a lo que entramos. Y en sus notas hay unos puntos que quiero darles. El primero es: mis creencias influyen radicalmente en lo que soy. Así que lo que creo influye radicalmente en lo que soy. El apóstol Pablo, en un momento veremos una frase que nos da en Romanos 12:2 sobre cómo nuestra mente moldea nuestra vida. La otra verdad es: mi perspectiva influye radicalmente en mis resultados. Así que la forma en que veo la vida y en que veo el mundo influye radicalmente en los resultados que obtengo. Y esto es verdad en las finanzas. Y Dios tiene una mentalidad que quiere que entendamos en el área de las finanzas. Y ahora quiero empezar con Romanos 12:2.
Y Pablo dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, lo que piensan. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ahora, en cuanto a nuestra mentalidad sobre el dinero, estudios nos muestran que 77% de americanos viven ansiosos por el dinero y no es una del 23% de estadísticas que se hacen con cierto descuido. Qué gracioso. Un chiste de pastor. 77% es de septiembre este estudio. Significa que a 3/4 de las personas les preocupa el dinero. Pasa también en el resto del mundo. Esto se debe a la inflación porque algunas personas tienen tremendas deudas. De hecho, la deuda de consumo es la más alta que ha habido en nuestra historia y en la del mundo también. Esta mentalidad de miedo está afectando a muchas personas. Bien, en la palabra yo creo que hay dos formas de pensar en tus finanzas que son importantes en cuanto al dinero. La primera es la mentalidad de abundancia. Y es la creencia de que tendré lo suficiente para mis necesidades. Es una mentalidad que ve el mundo a través de un filtro de abundancia. Creo que tendré lo suficiente para mis necesidades. Del otro lado está la escasez. Lo que la mentalidad de escasez dice es tengo miedo de que en algún punto me quedaré sin recursos. Hay personas que tienen más dinero del que podrían gastar en toda su vida y tienen miedo de que en algún punto se les vaya a acabar. Y estas dos mentalidades que quiero que vean, algunos están en una situación de mucho miedo por sus finanzas y Dios quiere darles libertad, quiere llevarlos a la paz y hoy vamos a ver cómo enfrentar mis miedos sobre el dinero. Tenemos todo tipo de niveles financieros en nuestra iglesia. Hay personas que les va muy bien y ganan mucho dinero y hay otros que viven al día. Algunos literalmente se sienten incapaces de pagar recibos de forma frecuente. Tenemos todo lo intermedio, pero en esta mentalidad que vamos a ver se aplica a todas las circunstancias. Veremos 2 de Corintios capítulo 9. Vamos a ver algunas enseñanzas de Pablo, el apóstol, y quiero que veamos en esta carta que Pablo escribe el contexto de lo que pasa. Así que Pablo es un plantador, fundó varias iglesias, ha ido de pueblo en pueblo, fundó estas iglesias y después escribió cartas a las iglesias para animarlas. Y en esta particular ocasión, en 2 de Corintios capítulo 9, Pablo está informando a la iglesia de Corinto que viene, está en camino, y dice, al llegar pediré una ofrenda, y tras recolectar la ofrenda regresaría a Jerusalén. Esa iglesia tenía una necesidad. Recolectaremos la ofrenda, se la llevaremos, seremos fieles con eso porque tienen una necesidad. Ahora, a mitad de eso, Pablo compara a la iglesia de Corinto con la de Macedonia. Y dice, por cierto, ellos ya dieron su ofrenda y fueron generosos. Creí que debían saberlo. Voy a ponerlo en la Biblia para que lo vean. Y Pablo puede estar haciendo lo que parece una manipulación santa con los corintios y él quiere hacerlos entender en el poder de la generosidad. Y mientras les enseña y los prepara para el momento, les enseña algunos principios en los versículos 6 al 15 que tienen el poder de cambiar tu vida. 2 de Corintios 9, del 6 al 15. Voy a leer estos versículos. Luego voy a sacar 3 decisiones particulares que podemos tomar y que llevan a una mentalidad de abundancia y finalmente a la libertad en las finanzas. Bien, el capítulo 9, versículo 6 dice, recuerden esto. ¿Podría parar ahí? Pablo dice, esto es muy importante. Lo que voy a compartirles, quiero que lo vuelvan a ver. Recuerden esto. El que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y la razón de que ame a quien da con alegría es que Él da con alegría. A Dios le encanta bendecir, le encanta dar. Así que nos invita a la hermandad de la generosidad. En el lenguaje original dice un dador hilarante. Es la decisión de que voy a confiar a Dios mi generosidad y hay un gozo en eso, así que le encanta que vivamos así. Y
por si fuera poco, Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tenga todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Pueden ir a ese versículo y encerrar las veces que dice todo. Dice, toda circunstancia, en toda ocasión, tengan todo lo necesario, de manera que abunden en buenas obras. No dice para que compren el bote que quieren. Dice para que su vida florezca y bendiga a otros. Y continúa, como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Está citando el Salmo 112, gran salmo, vale la pena leerlo más tarde. Luego dice, el que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los creyentes, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don indescriptible. Es la palabra de Dios. Pablo está tratando de inspirar a la iglesia de Corintio. Esto se escribió para ellos, pero también para nosotros. Y cuando entendemos lo que Pablo dice, radicalmente cambia nuestra perspectiva y proyección. Y el primer punto que quiero que vean es que para enfrentar mis miedos debo cambiar mi idea del dinero. Tengo que ver el dinero como una semilla que hay que sembrar. Ver el dinero como una semilla que hay que sembrar. Cada vez que un peso llega a mis manos, ese dinero tiene el potencial de hacer el bien y tiene el potencial de bendecir. Y Pablo dice, la semilla que llega a tus manos, aquellos que siembran abundantemente cosechan, quien siembra escasamente, cosecha escasamente. No obtienen la bendición y no tiene el impacto que podría. Ahora, Pablo nos da la imagen de la semilla. Tengo aquí, estas semillas son de calabaza, por cierto. Son apropiadas para esta época aquí en nuestro país. Y estas no voy a comerlas, aunque sí suelo hacerlo. ¿Alguien más come semillas? Son muy buenas, falta cocerlas, hay que cocinarlas bien. Las semillas en mi mano no tienen valor. Nada bueno resulta de una semilla que está en mi mano. Así que para que esta semilla marque la diferencia hay que sembrarla en la tierra. Cuando se siembra en la tierra, con el paso del tiempo, va a echar raíces y va a crecer y habrá una calabaza lista para la cosecha. Pablo dice que el dinero es una semilla que hay que sembrar. Bien, lo loco de esto es que a veces ocurre que el filtro por el que veo la semilla son mis circunstancias y puedo empezar a ver el futuro y decir, bueno, imagina si solo bastaran estas semillas para todo California en esta temporada. Empecé a preguntarme, bueno, ¿acaso bastará? Digo, no es nada más que una canasta llena. ¿Será suficiente para millones? 40 millones en California. ¿Habrían suficientes calabazas? Pues si dejáramos de tallarlas, tal vez, pero realmente, en verdad, no bastará. Y lo que yo podría hacer, si mi perspectiva es que no bastan, es tomar la decisión de conservarlas porque no alcanzan. Y así es como mucha gente vive y lo que hace es decidir acaparar las semillas que tienen. Se las guardan y miran lo que tienen y piensan, bueno, solo las pondré en mi bolsillo para después, por si me falta. Pueden anotarlo. Los que mucho acaparan no cosecharán. Entonces no importa, quiero ver cuánto cabe en mi bolsillo. Siento que lo tengo que llenar. Podría seguir guardando más y
no tendrán valor si sigo acaparando y guardando. Y Pablo dice, no voy a predicar con esto lleno. Déjenme sacarlo un segundo. No lo pensé muy bien. Denme un segundo. Muy bien. Muy bien. Ya está todo bien. Entonces, si lo que hago con los recursos es guardarlos y acapararlos, lo que haré será vivir con miedo que evitará que invierta lo que Dios pone en mis manos. Dios creó este mundo con las leyes de la cosecha. Cuando Él da, cuando damos lo que Él da, recibimos lo que damos. Si yo doy bondad, recibo bondad a cambio. Y si soy avaro, voy a tener codicia en mi vida. Cuanto más abiertas están mis manos, más experimentaré sus bendiciones en mi vida. Vuelve a leer. Pablo dice, recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido. Dios no intenta obligarte a cambiar lo que Él quiere. Es tu corazón y quiere darte una invitación de gozo, pero luego vuelve y Pablo nos da otra perspectiva que es crucial porque bajo ese miedo está nuestra perspectiva de quién es Dios y cómo es Él. Pablo dice que en verdad no vas a tomar lo que hay en tus manos y sembrarlo si no ves a Dios por quién es Él. Mira este versículo, dice, Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. El segundo punto es este: si quiero vivir con paz en mis finanzas y no con el miedo, debo decidir confiar en que Dios repondrá lo que yo entregué. Debo decidir confiar en lo que sea que yo tome y siempre Dios repondrá lo que entregue. Todo lo que llega hasta mí, cada vez que entrego y vivo sin acaparar, me lleva a un punto ante Dios donde experimento bendiciones una y otra vez. Este es el desafío para el día de hoy. Estamos limitados. Tenemos límites en múltiples áreas. Nos limita primero el tiempo, nos limita el espacio, nos limitan los recursos y nos limita la capacidad. Puedes anotarlo: tiempo, espacio, recursos y capacidad. Y cuando pienso en mis finanzas, mi tendencia podría ser mirar mis finanzas con el filtro de mi tiempo, mi talento, mis recursos, mi capacidad, y ver que en algún punto todas esas cosas se acaban. Si interpreto mis circunstancias con el filtro de mi capacidad, acapararé lo que tengo y viviré con miedo al futuro. Lo que Pablo dice es que Dios no está limitado por mi limitación. Eso es muy importante. Dios no depende del tiempo, está sobre las circunstancias, está sobre la economía. Esto es muy significativo. No hay ninguna forma de dar más que Dios. No hay forma de que pueda tomar algo que Él ha puesto en mis manos y dar una y otra vez, en un punto dar más que el Dios de recursos ilimitados. Lo que Pablo dice es que no importa cuál sea tu situación, no importan tus circunstancias, no importa cuál mal esté en tus finanzas. Algunos están hundidos en grandes deudas y sienten como si se ahogaran. Quiero que escuchen lo que dice. Él dice, Dios es capaz en toda circunstancia de suplicar cada necesidad y de hacer abundar todo lo bueno. Bien, esta prédica me apasiona, si lo notas. La razón por la que predico apasionadamente sobre esto es porque he visto a persona tras persona en su andar espiritual que dice cosas así. Bueno, si hablamos de entregar recursos, lo haría si pudiera. No puedo dar nada, pero sí lo haría, y mi respuesta es esta: podría si quisieras, porque si tú quisieras, si confiaras, sí podrías. Pero la razón por la que tanta gente es bendecida por el medio es porque no prueban la fidelidad de Dios. Eso es muy importante. No hay forma de experimentar su confianza si no confío.
Lo que queremos es que Dios sea confiable, pero no queremos tener que dar el paso para confiar plenamente en Él. Y si no llego a entregar, y no es solo finanzas, es tiempo, es energía, y hasta que no entregue lo que tengo, Dios no repondrá ni restaurará. Este es otro punto importante para anotar. Si lo que tengo es finito, siempre haré una división cada vez que entregue. Si lo que tengo es finito, si viene de mí y lo entrego, ¿de qué manera podría ser repuesto? Soy un ser finito. Pero si lo que tengo, mi fuente, es infinita, cada vez que entregue obtendré una multiplicación. Yo entrego y Dios provee. Yo entrego y Él provee. Bien, mi pasión también se debe a que Stacy y yo tenemos tantas historias de su fidelidad y he conocido a tantos seguidores de Jesús que han aplicado estos principios a sus vidas y podría contar historias tras historia, tras historia, tras historia. Les cuento. Stacy y yo vivíamos en la bahía de San Francisco tras abrir una iglesia y llevábamos varios años viviendo ahí y veíamos el mercado de las viviendas que subía y subía. Pensábamos, no hay manera de tener una casa en California. Pero al mismo tiempo, pues vamos a ahorrar de igual modo y a confiar en que un día Dios va a proveer para comprar una. Así que ahorramos. Y la iglesia que teníamos entonces hizo una campaña de fondos para construcción y para promover la misión y sentí que Dios me impulsó a entregar todo el dinero que habíamos ahorrado para la casa, ¿sí? Bien, si un planificador financiero se enteraba, me hubiera dicho, esto es muy tonto. Pero yo sentí que fue Dios, que fue lo correcto para nosotros, y tomamos la decisión. Y de nuevo, yo sabía que esa decisión haría que no pudiéramos comprar en esa región. Bueno, tras unos cuantos años, empezó la construcción de la iglesia, tomamos la decisión, y luego una organización de apoyo misionero me contactó y me dijo, oye, tú plantas iglesias, queremos ayudar a los plantadores a tener casas en áreas costosas, queremos que tengas un hogar cerca de la comunidad. Este es nuestro plan, compraremos una casa, les dejaremos vivir ahí gratis por 5 años, solo tienen que pagar el seguro y los impuestos, y al terminar ese tiempo se la venderemos al mismo precio inicial. Ningún planificador jamás te dirá, vamos a crear un plan que permita en algún punto que alguien compre una casa y tú vivas en ella. Algo así no se puede inventar. Y he visto una y otra vez la misma situación, pero he visto a Dios hacer cosas fuera de las circunstancias de la gente. Dios no está limitado por tu limitación. Y muchas personas no prueban la fidelidad de Dios y no experimentan su fidelidad en sus vidas. Y lo que les digo, desde los 21 años, cuando Stacy y yo nos casamos, hubo tantas épocas en las que no teníamos ni un centavo, no había ni un centavo para las compras, nos costaba, no alcanzaba el dinero, pero ambos decidimos que en medio de todo íbamos a seguir confiando y poniendo a Dios primero. Como resultado de esto, puedo recordar esos momentos en que Dios obró en nuestra historia para hacer cosas así, que no deberían haber pasado. He oído historia tras historia. Hablé con una madre soltera que se me acercó de joven, tuvo que criar a sus hijos a los 20 años y decía, estaba sufriendo vivía de lo que ganaba, sufriendo con las cuentas y decidí que iba a obedecer a Dios y ponerlo primero. Y en medio de todo, vi la fidelidad de Dios una y otra vez en su testimonio a los 60. Recuerda cómo el Señor la cuidó como madre soltera porque Dios asume un nivel de responsabilidad que solo podemos ver cuando confiamos en Él. Hay un tipo de provisión que Dios ejerce cuando dices, Señor, quiero obedecerte. Y quiero hablar con franqueza con ustedes que hoy tienen 20 años. Ustedes aún son jóvenes, están por casarse o se casaron hace poco. Y si pudiera verlos en consejería prematrimonial con Stacy y los 4 platicáramos sobre el futuro de su matrimonio, este tema sería uno de los temas más importantes para una buena vida
y un buen matrimonio. Pues si pudieras entenderlo desde joven, si pudieras entenderlo este día, tu vida podría recibir mucho fruto y bendición. Y podrías hacer lo que dice Pablo en 2 de Corintios 9. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Este servicio sagrado no solo suple las necesidades de los creyentes, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. Amigos, esta decisión de confiar en Dios mostrará que Dios puede hacer grandes cosas si pongo mi vida en sus manos de corazón, lo cual me lleva al último punto con el que terminaremos. Número 3. Priorizar obediencia sobre resultados. Priorizar la obediencia sobre los resultados. La obediencia es mi parte, el resultado es de Dios. La obediencia es mi responsabilidad y el resultado es de Dios. Vivimos con miedo porque nos obsesionamos con ver resultados. Nuestra mente le da vueltas a los problemas futuros y cosas que no están bajo nuestro control, pero cuando obedezco a Dios, pongo mi vida en sus manos. Y en verdad deseo que todos experimentemos la confiabilidad y la fidelidad de Dios en nuestras vidas, pero no veremos que Dios es confiable si no confiamos. Hoy quiero animarte, quiero invitarte a probar a Dios y decirle: Dios, quiero confiar en ti a un nivel que no lo he hecho nunca y experimentar tu fidelidad al hacerlo. Mientras oraba esta mañana, recordé un momento en nuestro ministerio cuando teníamos 27 años. Recuerdo que leí un libro del cual no recuerdo ni el nombre, pero el autor decía que si quieres la plenitud de Dios en tu vida, le confiaras 3 áreas: la oración, el ayuno y las finanzas, que eso debía ser lo primero. Recuerdo que leí ese libro y nosotros vivíamos en Texas sin dinero y seguíamos estudiando. Estábamos a punto de terminar el seminario y nos preparábamos para plantar una iglesia en San Francisco, y recuerdo que en la mudanza saqué una hoja y escribí peticiones. Escribí peticiones específicas para que Dios guiara y diera forma a la visión y todo eso. Al terminar tenía un número en mente que creía que se necesitaría para iniciar la iglesia, así que anoté la cifra. Era la cifra más alta que había visto para una nueva iglesia, pero solo lo escribí y dije, si lo hiciera sería increíble. Puse la hoja en mi Biblia y oraba todos los días, la sacaba, oraba, leía la lista de peticiones, le pedía que proveyera, y en medio de esas oraciones sentí que Dios me decía a nivel personal: Andy, si vas a orar por esto y vas a ir a cada ciudad pidiéndole a las iglesias que te apoyen en esta misión, yo quiero desafiarlos a ustedes también en lo que ustedes dan. Ya dábamos el diezmo, pero sentí que decía: Andy, ¿confías más? Y sin decirle a nadie sobre esto, tomamos la decisión de que íbamos a confiar en Dios todavía más. Así que aumentamos nuestra confianza en Él y durante ese año continuamos el proceso, creamos un equipo y nos mudamos a la ciudad, y unos 2 años después había olvidado estas peticiones. Saqué la Biblia, no es que no la hubiera leído, había estado leyendo otra, y cuando saqué la Biblia se cayó la hoja que guardé. Cuando la hoja se cayó, la leí y miré mis peticiones y noté que Dios había excedido mis expectativas y había hecho más de lo que le había pedido. Lloré y le dije: Dios, tú eres muy fiel y muy bueno. Hay algunos a quienes Dios está llamando el día de hoy y les dice: estás viviendo con miedo porque lo haces con tus propias fuerzas. Estás mirando tu semilla como si no hubiera manera de que pudiera reponer lo que me entregaste. Y lo que Dios nos dice es: abre las manos y experimenta mi fidelidad. Pruébame. Yo sé que hay muchas cosas prácticas que debemos ver. Sin duda lo haremos. Vamos a hablar de un plan para salir de la deuda y todas las cosas que tanto nos preocupan, pero no podía ignorar la realidad
de que la mentalidad de abundancia y confianza en Dios está en el centro. Es el núcleo, la esencia misma del tipo de libertad que Dios quiere para nuestras vidas en las finanzas. La pregunta que quiero que te hagas es, ¿puedes probar a Dios por al menos un poco de tiempo y pedirle que muestre su fidelidad? Porque si quiero experimentar la fidelidad de Dios, debo dar el paso de confiar en Él. Si quiero experimentar la fidelidad de Dios, debo dar el paso de confiar en Él. Al orar por ti esta semana y pedirle a Dios que obrara en ti, hubo una idea que Dios puso en mi corazón. Hay algunos que quieren que Dios sea confiable en su vida, pero aún no confían en Él. Dios les dice que hoy es el día para probarlo y confiar. Hay quienes son nuevos en la fe y están en este caminar espiritual. Este es un momento para que pruebes y veas la bondad y la fidelidad de Dios. En Malaquías capítulo 3, vamos a leer los versículos que van a aparecer en la pantalla. Dios le habla a la nación de Israel. Vamos a ver Malaquías 3, versículo 10 en la pantalla. Traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo, así habrá alimento en mi casa. Fíjate que Dios dice, pruébenme en esto. Es la única vez en la Biblia que Dios dice, pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé al devorador para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor de los ejércitos. Entonces todas las naciones los llamarán dichosos porque ustedes tendrán una tierra maravillosa. Quiero hablarle a dos grupos para terminar. Quiero hablarles a ustedes que son seguidores de Jesús. Quizá esta es el área de tu vida que no has podido entregar aún y Dios te dice, hay tantas cosas que quiero hacer en ti y a través de ti. Te invito a esta vida alegre y de mucho gozo, pero confía en mí, empezando con tu vida. Hoy te estoy llamando a dar el paso para dejar de aferrarte a aquello que yo te entregué. Al entregarlo, te bendeciré. A medida que me entregues tu vida, cuidaré, fortaleceré y cumpliré tus necesidades. Te dice que lo pruebes. También hay quienes son nuevos en esto y nunca han dado un solo paso pequeño. Quiero invitarlos a todos a dar un paso pequeño. Mi creencia es que la Biblia enseña que el estándar de obediencia al que Dios nos llama como seguidores de Jesús es darle prioridad con el diezmo, pero también creo que para algunos solo un paso pequeño en esa dirección podría marcar una gran diferencia en su vida. Y esto es lo que quiero pedirles. Quiero que den un paso pequeño por una temporada corta. Quiero invitarte a que por un mes le digas a Dios, te voy a probar con mi generosidad por 30 días. Y esto es lo que haremos. Sé que algunos no están listos para diezmar. Solo aumenta tus ofrendas en 1% de tus ingresos y di por 30 días. Voy a ver lo que Dios hace y sé que habrá testimonios. Después del primer servicio del día, salí a interactuar con la gente y todos compartían historia tras historia tras historia. Todos contaban de la fidelidad de Dios. Tantos momentos en los que Dios hizo cosas que eran imposibles en nombre de sus hijos para cuidarlos y proveerles, porque confiaron en Él. Te diré cómo unirte al reto. Quiero que vayamos al programa digital. Te invito a sacar tu teléfono por un momento y escanea el código QR. Está en tus notas y en el respaldo de la silla. Escanea el código QR y hay un botón que dice desafío de confianza. Te tomará 15 segundos para aceptarlo. Y en 15 segundos puedes decir, Dios, confiaré en ti. Daré el paso estos próximos 30 días para ponerte primero en esta área de mi vida. Quiero ver tu fidelidad. También quiero ver tu provisión en mi vida. Así que voy a confiar en ti primero. Al hacerlo, sé que Dios demostrará ser fiel. Algunos de ustedes el día de hoy tienen esta gran invitación a superar el miedo al que se han aferrado, el miedo en ustedes. Y Dios dice que ya no tienen por qué vivir así. Hay un tipo de paz y libertad que puede llenar tu corazón cuando pones tu vida
en sus manos, todo lo que tienes en sus manos, y puedes hacerlo hoy. En lo profundo de tu alma puedes poner todo tu corazón en las manos del Dios que es capaz de cuidar de ti y de tus necesidades. Quiero invitarte a que lo hagas mientras oramos. Mientras procesas en tu corazón tu obediencia a Dios, quizá necesites ser honesto con Dios y decirle: lamento no haber vivido a tu manera. Dios, lamento no haberte incluido en este proceso de confiar. Hoy quiero tomar la decisión de confiar en ti. Hay tantas bendiciones al decidir confiar en Dios. Hay paz, hay gozo, hay plenitud. Hay una mayor conciencia del obrar de Dios en y a través de ti cuando le confías tu vida. Hay quienes hoy podrían decirle por primera vez: Dios, elijo confiar en ti. Otros tendrán que tomar la decisión de hacer a Dios la prioridad en esta área y adoptar su mentalidad de abundancia sobre tu vida, tus finanzas y las cosas que suceden en el mundo actual. Dios, te pido que en lo profundo de mi alma y nuestras almas juntas como iglesia vivamos con un tipo de fe en la que te veamos como un Dios de abundancia. Dios, eres más que suficiente para nuestras necesidades. Jesús, gracias por tomar el pecado y clavarlo en una cruz. Gracias por ser un gran Salvador que abre caminos para ser perdonados y experimentar tu amor. Dios, oro y te pido que nuestra iglesia entera confíe en ti aún más y te veamos obrando en cada uno de nosotros. Tu fidelidad se muestra una y otra vez. Gracias por ser un Dios fiel y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.